El pasado miércoles por la mañana en la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, Texas, se reportó un tiroteo, dejando una persona muerta que estaba bajo custodia de ICE y otros 2 heridos, de bala, de acuerdo al reporte que se daba. Al día siguiente del tiroteo, las autoridades federales dieron a conocer que se había identificado al agresor, que era un joven desempleado de 29 años que había abandonado los estudios universitarios en el condado de Collins, que él era el sospechoso del ataque y que se habría suicidado después del mismo. Llamaba la atención o llama la atención la versión por parte de las autoridades norteamericanas, porque aun y cuando el ataque se da en contra de una estación, de una oficina del Instituto de Migración y Control de Aduanas, y que los heridos son migrantes, entre ellos un potosino, pues el gobierno de Estados Unidos ha cambiado por completo el discurso y ha dicho que iban en contra de los agentes de ICE, que supuestamente este individuo de 29 años desempleado que vivía en su coche había estado espiando y había tenido las herramientas para monitorear las actividades de los elementos de ICE y que iba contra ellos, que quería una especie de venganza y que por eso iba a atacarlos. Independientemente de la versión del por qué, lo que ha preocupado muchísimo es cómo se ha estado virtiendo la información. Primero se dijo que entre ellos, entre relacionados, estaba un mexicano, luego supimos que se trata de un potosino y pues lamentablemente la situación no ha sido nada positiva y para saber más al respecto yo le agradezco a Luis Enrique Hernández Segura, titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno Estatal, que converse con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Muy buen día, con el gusto de saludarte. Estoy a tus órdenes. ¿Qué sabemos de lo que sucedió en este ataque y qué sabemos de este potosino? Gracias, Erika, por el espacio. Bueno, mira, sí, precisamente como bien comentas, tenemos información que el pasado miércoles se registró un ataque en estas oficinas del ICE, por sus siglas en inglés, pues bueno, es el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, en lo que vendría siendo Dallas, Texas. Una persona identificada como Charlie Kirk disparó contra elementos de inmigración, asesinando e hiriendo a 3 mexicanos. Se sabe que posteriormente el responsable, como bien lo comentas, pues se suicidó. En este, El atacante. exactamente, sí, el atacante se suicida después de atacar estas oficinas. Bien lo comentaban algunas personas de ahí, es un ataque dirigido hacia las instalaciones, incluso dentro de las mismas balas se encontraban inscritas ataques directamente contra lo que vendría siendo estas instalaciones. El día viernes, eh, el día viernes recibimos en el gobierno del estado a la persona identificada como la señora María Hilaria, quien biológicamente es la mamá de la persona que queda grave es identificado como Miguel Ángel García Medina, de 32 años, es originario de Mezquitic de Carmona, ya con 20 años residiendo en Arlington, y donde sucedió esto, Erika, es en Dallas. Ahora, ¿sabemos el estado de este potosino que ha pasado? ¿Qué sabemos hasta el momento? ¿Qué tipo de atención recibió o está recibiendo? ¿Qué sabemos? Se sabe que recibió desgraciadamente 4 tiros en su cuerpo, se encuentra eh, lo que vendría siendo en un hospital en Dallas. Es importante comentarte, Erika, y a todo tu auditorio que pues bueno, inmediatamente que se supo esta situación, tratamos de contactar a la familiar, logrando así poderla contactar por indicación del gobernador y poderle dar el acompañamiento de lo que ella ha necesitado. La persona, ella comenta que pues bueno, es su hijo biológico. Sin embargo, comparten apellidos, es decir, se registra con los mismos apellidos. Tenemos documentos que así lo avalan, derivado de los trámites que está queriendo hacer la señora, en este caso legalmente su hermano, biológicamente su hijo, Erika.
Ahora, ¿ella estará buscando una visa de emergencia para poder ir a verlo, para poder estar con él, o qué les ha solicitado a ustedes? Exactamente, es lo que precisamente, principalmente está pidiendo. Inmediatamente nosotros activamos el protocolo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, su oficina de representación aquí, que a pesar de que es una oficina de pasaportes, referimos inmediatamente hacia el nuevo titular de esta oficina con una canalización legal. Es el protocolo que se tiene que hacer al licenciado Carlos Enrique Damken Fisher, es el nuevo titular de la oficina de pasaportes en San Luis Potosí. Se le hace la canalización, Erika, Ujú. para hacer el trámite de lo que así nuestra representación consular y protección consular, valga la redundancia, se hace para lo que requiera. En esta parte manifiesta la parte interesada que pues bueno, se hace un asentamiento de lo que se está pidiendo, la documentación que te pedía, que avala su familiaridad, y efectivamente lo que está pidiendo es un contacto consular directamente hacia allá. Nuestra representación, lo debemos de saber, Erika, es por parte, como te comentaba, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella vive aquí en la capital, en la zona norte de la ciudad. Tenemos todos los datos precisamente de ella, los datos de contacto, para poderle dar seguimiento a la canalización oficial que se hace por parte del gobierno del estado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Erika. Ahora, ¿cuál es el estado? ¿Qué sabemos del estado de Miguel Ángel? Porque lo que se reportaba todavía este viernes pasado, que fue la última actualización, es que efectivamente había recibido 4 impactos de bala, pero que uno de ellos es en el cuello, otro en la espalda, otro en el estómago, otro en la pierna, y que tanto el del cuello como el del estómago y el de la espalda son los que más comprometen su vida, que estaba conectado a una máquina. Todavía y durante el fin de semana hay incluso pues algunos medios norteamericanos que reportaban otra situación con respecto a él, es decir, que incluso ya lo daban por fallecido. Sin embargo, tú nos estás diciendo, está con vida. ¿Qué sabemos de su estado de salud? Tengo que hacer una pausa, director, si me lo permites. Es muy breve y regresamos para que me contestes esta pregunta, ¿te parece? Con gusto, estamos a la orden. Enseguida estamos de regreso. Informamos para servir. Continuamos. Estamos de regreso y estamos platicando con Luis Enrique Hernández Segura, titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno de San Luis Potosí, y estamos platicando del caso de este potosino que resulta herido mientras estaba bajo la custodia de ICE en Estados Unidos, detenido por su condición migratoria, recibe 4 impactos de bala. El fin de semana corrieron un montón de versiones acerca del estado en el que se encontraban quienes ahí habían resultado heridos, y yo por eso te preguntaba, titular, gracias por la espera, te preguntaba cuál es su estado de salud. ¿Cómo se encuentra en estos momentos? ¿Qué sabemos de su situación? La situación lamentablemente, pues bueno, todavía es de manera infortuita su estado de salud. Nos informa la señora María Hilaria, que comentaba legalmente su hermana, biológicamente su madre, que se encuentra todavía la persona grave. Nos ha hecho referencia de que también ha tenido constante comunicación con la esposa del herido, de su hijo en este caso, y que pues bueno, está siendo totalmente atendido junto con las otras personas heridas. Miguel Ángel se encuentra grave en este hospital del Memorial Parkland, en Dallas, Texas. Seguimos en constante contacto con ella. Ahorita precisamente, pues bueno, vamos a tratar de tener nuevamente comunicación en unos momentos más con ella para poderle dar seguimiento, Erika. Ahora, ¿qué pronunciamiento ha hecho el gobierno del estado de San Luis Potosí a raíz de esta situación?
con respecto a las personas que están bajo custodia de ICE, del gobierno de Estados Unidos, porque, a ver, titular, de lo que estamos hablando es de una persona que es detenida por su condición migratoria, que es llevada a un centro de ICE y que estando bajo custodia, si queremos verlo así, del gobierno de Estados Unidos, es que sufre este ataque y es que queda en estas condiciones. ¿Qué están ustedes manifestando ante el gobierno de Estados Unidos? Es decir, una cosa es que lleven a cabo sus operativos cazamigrantes, porque no hay otra forma de llamarlos, pero bueno, vamos a conceder que están llevando a cabo estos operativos. Y otra cosa es las garantías de seguridad que están brindando para nuestros connacionales que están en estos centros de detención. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de ustedes, entiendo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Sí, claro, bueno, mira, es importante la pregunta que tú realizas, Erika, porque las acciones precisamente del gobierno del estado, recientemente lo hemos declarado, las acciones han sido totalmente responsables por parte de nosotros desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, en referencia desde el 2021 para este inicio de esta administración. Este tipo de protocolos de interacción, sobre todo con este importante estado, ha sido de una estrecha comunicación por parte del gobierno en las recientes todavía del año pasado, derivado de las nuevas disposiciones que sí lo requiere el gobierno federal de allá, pero ha habido una estrecha comunicación por las recientes, visitas del gobernador a este estado, que fue a San Antonio, a Dallas, a Houston, para poder seguir con sus respectivos consulados, claro, así está, para poderle dar seguimiento, y no nada más a este estado, lo hemos platicado ahorita, lo que viene siendo el estado de California, el estado de Illinois, sus diferentes ciudades, para poder tener este contacto del trato que se les está dando. Recordemos de que no es nuevo como bien lo mencionas, este tipo de redadas, incluso históricamente sabemos que el mismo presidente Trump no ha sido el que más ha deportado, el que más ha tenido este tipo de retornos forzados. Y entonces, pues bueno, la parte del gobierno primeramente del gobierno federal y junto con los gobiernos de los estados, ha sido de total colaboración y de unión con la presidente Claudia Sheinbaum para poder en este tiempo de este año, sobre todo, darle seguimiento a la franja fronteriza, Erika, de poder, que es en donde se reciben a todas y cada una de las personas deportadas de todas las nacionalidades, obviamente de la mexicana y obviamente de las que nos compete, que son las y los potosinos. Entonces, en este trato, durante todas estas y cada uno de los casos, se les da seguimiento por parte de este gobierno de San Luis Potosí, sobre todo tanto de donde se les eh, donde se les agarra, por así decirlo, donde se les traslada hasta el momento que incursionan a territorio mexicano. Nos comentaba también la señora Hilaria de que ella tiene aproximadamente 2 meses de haber sido precisamente deportada, detenida, Sí. y pues bueno, esto afecta un tanto para lo que es un antecedente migratorio, porque quedan malamente, como se le comentan, fichadas por un antecedente migratorio negativo. Esto queda asentado al momento de ser deportados y al momento de ser ingresados al país. Ella recientemente, precisamente por eso tuvimos un tanto de acercamiento con ella previo, porque tenemos la información de las personas que llegan precisamente aquí a San Deportados. Luis. Sí. Exactamente, entonces, pues bueno, esto es la vigilancia es por parte del gobierno de San Luis Potosí. Nosotros también pertenecemos a San Luis Potosí y pertenecemos a la mesa directiva de la CONOFAM, que es esta confederación de oficinas de asuntos migratorios de los estados, y en donde estamos todavía aparte vigilantes de cada una de estas acciones de los diferentes gobiernos de los estados valga la redundancia, de Estados Unidos, y poder así vigilar el trayecto. Aquí desgraciadamente, pues bueno, si es un ataque directo de la persona antes mencionada, Erika, que también lo comentabas, directamente a las instalaciones, y que infortunadamente, pues bueno, salen algunas personas fallecidas y en este caso nuestro connacional herido.
Ahora, ¿ustedes tienen el dato de cuántas personas han sido detenidas por su situación migratoria originarias de San Luis Potosí y cuántas han sido deportadas hasta el momento? Mira, Erika, este tipo de datos son de cierre prácticamente anual. Hemos tenido la información de las personas que llegan a la franja fronteriza, pero recientemente, y lo he comentado con algunos de tus compañeros de nuestros amigos de los medios de comunicación, de la llegada de las diferentes nacionalidades, como hace ratito te comentaba, a esta franja fronteriza. Importante comentarte que no es que se queden ahí, no quedan varados. Ellos inmediatamente, como lo sabemos todos históricamente y no nada más en este gobierno actual del presidente Trump, inmediatamente al momento de ser cualquier, y no nada más obviamente también de nacionalidad mexicana, sino de manera internacional, las personas deportadas a esta franja fronteriza, inmediatamente lo que quieren no es regresar a sus estados de origen, Sí. es inmediatamente regresar a donde está su familia, donde están su trabajo, donde Claro, están sus hijas, sus su hijos. patrimonio en muchas ocasiones. Exactamente toda su vida en donde ya está hecha, entonces ya no regresan a los estados de origen, Sí. en este caso San Luis Potosí. Antes todavía el año pasado recibíamos a más connacionales porque no había este operativo que instaló el gobierno federal en la franja fronteriza, donde ahí se les atiende en todos los sentidos, en el tema sobre todo inmediatamente de seguridad, de identidad, de salud. En esta franja fronteriza, en los diferentes campamentos que han instalado los gobiernos de los estados, junto precisamente con el gobierno federal, para poderles dar las atenciones integrales, para poder así garantizar los aspectos que te acabo de comentar. Entonces, derivado de estas atenciones que sí se dieron en este año y que instauramos, vaya, también los gobiernos de los estados, junto con el gobierno federal en la franja fronteriza, y esta atención y este enlace que se está teniendo, precisamente esa sí ha sido la diferencia, este tipo de campamentos, este tipo de atenciones, en donde ya no se les obliga, por así decirlo, a cada uno de nuestros migrantes a llegar todavía, como por ejemplo el año pasado, que no existían estas atenciones en la franja fronteriza tan fuerte y tenían que llegar para atenciones directas a sus estados de origen. Ahorita, teniendo todas estas atenciones en la franja fronteriza, inmediatamente ellos tratan de llegar nuevamente, de regresar a no su lugar de origen, bueno, sino a su lugar de trabajo, de familia, de patrimonio, como tú lo comentas. Entonces, por eso, respondiendo directamente a tu pregunta, el tema de los números, pues también nos preguntaban muchos cuántos han llegado acá, incluso Sí. oficialmente ha disminuido. En este caso, en los estados de la República, San Luis Potosí no siendo la excepción, así ha disminuido precisamente las atenciones. En donde hemos visto las atenciones en nuestros 59 enlaces en cada uno de los municipios, que es en donde se han incrementado la información de los protocolos del gobierno del estado para poderles dar aquí las atenciones, como a la señora Hilaria, madre biológica del afectado Miguel Ángel García, en el aspecto y así la información para poderles dar todas las atenciones en el aspecto, como te comentaba, de identidad, de seguridad, protocolos de salud y protocolos sociales, Erika. Finalmente, preguntarte, a raíz de esta situación, de este herido, ¿habrá un acompañamiento por parte del gobierno de San Luis Potosí, por parte de, o solicitárselo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que exista este acompañamiento en las estaciones de ICE para verificar el estado en el que se encuentran? Porque hoy estamos hablando de un ataque, de una balacera, pues, que se registró en uno de estos centros. Pero además ha habido denuncias, titular, y seguramente ustedes también las tienen documentadas, de los malos tratos, de los abusos, de las condiciones poco dignas en las que tienen nuestros connacionales en estos centros. Se estará buscando que haya una representación de una autoridad mexicana en esos lugares, porque lo que hasta ahora ha dicho el gobierno federal es que no tiene una estadía permanente, pues, que han visitado unos cuantos, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido representación en algunos cuantos de entrada por salida, es decir, que no los dejan estar ahí. ¿Será una solicitud, una exigencia que se haga, una representación consular permanente en estos centros? Sí, claro, por supuesto, mira,
como bien lo comentas y lo confirmábamos hace un momento, la principal representación, y hablando de términos generales, en un estado extranjero, porque lo mismo es aquí mismo, valga la redundancia, lo mismo sucede aquí en México, en el territorio, y lo sabemos muy bien con estos protocolos nacionales de la defensa de la soberanía. Aquí tenemos, te pongo un ejemplo, tenemos 3 representaciones consulares generales de los países de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Son protocolos muy parecidos que ellos tienen a su vez cada uno de nuestros hermanos migrantes extranjeros, y te pongo el ejemplo de aquí de México, en lo particular de San Luis Potosí, Sí. que cada uno de sus connacionales, de nuestros hermanos extranjeros, tienen una representatividad consular que sin duda hemos tenido, y ellos nos refieren a veces alguna necesidad, en lo particular algunas ciudades de estos países. Sin duda, Erika, es la representación consular, es la representación legal para poder tener este vínculo con estos estados extranjeros, y lo mismo sucede allá, obviamente en mayor magnitud en el estado vaya federal del extranjero, en este caso Estados Unidos, y nuestra representación legal es el consulado de cada uno de las representatividades en más de los 50 representativos consulares que tenemos. Entonces son los protocolos que tiene que haber. Nosotros como gobierno de los estados, por supuesto que tenemos también junto con ellos la necesidad de decirle a nuestros consulados y estas representaciones que vigilen en lo particular a las y los potosinos, sobre todo que es una comunidad tan amplia en los estados de California, de Illinois y por supuesto el de Texas. Entonces es un acompañamiento que se tiene que hacer legal, no podemos brincar ni poder No, querer nosotros esta tener parte yo la una... entiendo perfecto, pero es que, insisto, parecería que en estos operativos, tú bien lo decías hace rato, no han sido los más fuertes, los más intensos, pero en estos en particular se ha observado un montón de violaciones a los derechos humanos, ni siquiera a las normas de Estados Unidos o a las mexicanas, a los derechos humanos, y creo que este ataque en esta estación de ICE nos da el contexto perfecto como para poder solicitar una presencia mucho más activa, porque además el gobierno de Estados Unidos, lejos de mostrar preocupación por los migrantes que ahí tenían retenidos que resultaron heridos, el discurso ha sido totalmente contrario. Titular ha sido en el sentido de las víctimas son los agentes, aun y cuando no son quienes resultaron heridos, no son quienes fallecieron. El argumento del discurso ha sido venían por los agentes de ICE y entonces pues hay que protegerlos más y hay que endurecer cada vez más las medidas antimigrantes. Ojalá y venga también una acción mucho más enérgica por parte de la autoridad mexicana, por supuesto la potosina, para salvaguardar la integridad de nuestros connacionales en medio de estas condiciones y en medio de estos procesos. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Erika, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Luis.